Pues seguimos en Cuestión de Prioridades, son las 10:03 de la noche. Bueno, como todos ustedes saben, un año de vida en un perro equivale a 7 años humanos. Bueno, pues con esta peculiar comparación, nuestra invitada de hoy ha recopilado en un libro los cambios políticos y sociales más destacados desde 2017, casi anteayer, para mostrarnos la velocidad de la actualidad en nuestro país, esa sobrecarga informativa. Ya saben, unas polémicas eclipsan a otras, los días históricos no paran de amontonarse y sobre todo cómo nos ha cambiado la percepción del mundo en tan poco tiempo. Ella es la periodista de origen leonés Marta García Aller, muy mediática, la verán y la escucharán seguramente a diario en Onda Cero con Carlos Alsina o en El Rojo Vivo de La Sexta con Antonio Ferreras. Y este es su libro, Años de Perro. Buenas noches, Marta García Aller, bienvenida de nuevo a Cuestión de Prioridades. Buenas noches, un placer de estar aquí. Parte que fue ayer, pero ¿verdad? Rápido que cambia todo. Eso es, eso es. Pues vamos a hablar un poco de eso, si te parece. Dices en tu libro que a cuántas cosas que nos parecían increíbles nos hemos ido acostumbrando en estos años y lo que, bueno, pues es más sorprendente de cuántas nos hemos olvidado también. Me gustaría que nos pusieras un ejemplo, hay varios en este libro, bueno, de algo que nos parecía inverosímil y que ya lo vemos como normal, incluso de algo que tuviera un gran impacto en su día y que lo hemos borrado un plumazo. Pues mira, que Pedro Sánchez pudiera llegar a presidente del gobierno era algo inverosímil. Cuando empieza el libro está desahuciado del propio Partido Socialista, el PSOE se está desmoronando y Pablo Iglesias parece que va a ser la izquierda hegemónica. Y aquello en su momento parecía verosímil. También parecía verosímil cuando empieza Años de Perro que Hillary Clinton vaya a ser la presidenta de Estados Unidos. Y fíjate, ya se nos ha olvidado Clinton, que Trump, que era un chiste en la campaña de entonces, pudiera llegar a gobernar, era inverosímil. Y más inverosímil todavía que pueda volver, ¿no? 8 años después de aquel 2016. Nos hemos ido acostumbrando a cosas que en su día nos parecían absolutamente locas y pasan tan deprisa, son tantas, vamos consumiendo momentos históricos, como decías, a una velocidad que no terminamos de digerirlo. De ahí lo de poner juntas las fechas, los hechos, lo que nos ha ido pasando, para leerlo despacito y decir, anda, esto también pasó. Te decías lo de Pedro Sánchez al principio del libro, pero terminas, en la última hoja de tu libro dices 29 de abril de 2024. Tras 5 días de abril esperando perplejos a que Pedro Sánchez decida si dimite o no, con Años de Perro, camino de la imprenta, el presidente comparece en la Moncloa, anuncia que se queda, para que vean, bueno, es otro ejemplo, ¿no? Hubo que paralizarlo todo, ¿no? Antes de que el libro fuera imprenta, no sea que la introducción quedara vieja. Totalmente vieja. Y estamos acostumbrados también a esos días históricos fake, podríamos decir, porque ese 29 de abril no pasó a la historia. Podía haber pasado si Sánchez hubiera anunciado algo, pero fíjate, no pasó luego nada. Pasan cosas, parece que van a pasar y no pasó nada. ¿Y quién tiene la culpa de que la actualidad nos atropelle de esta forma? Yo no sé, los políticos con sus cambios de opinión, los periodistas que no sabemos diferenciar entre lo importante y lo que se desvanece, que el mundo está patas arriba también. Pues mira, en Años de Perro le he dado muchas vueltas, así es verdad que ahora nos pasan más cosas que nunca, o si es que es solo una sensación, pero si es una sensación ya es realidad. La manera de percibir lo que tenemos es que el tiempo pasa muy deprisa y el tiempo además es algo subjetivo, es nuestra percepción del tiempo lo que cuenta. Sí que ha cambiado con respecto a otros momentos históricos, que nos enteramos de todo en tiempo real y eso hace que el vértigo aumente, porque es verdad que en el siglo XX se vivieron momentos vertiginosos, terribles y también muy buenos de cambios de época. Imaginemos el año 89, imaginemos cuando cae la URSS, imaginemos la llegada de la democracia a España. Ha habido muchos cambios vertiginosos y muchas generaciones los han vivido y ahora, sin embargo, tenemos la sensación de que hay más incertidumbre y de que es diferente y creo que la tecnología tiene mucho que ver en eso. Estar expuestos a notificaciones constantes, a últimas horas, a momentos históricos, a que incluso por WhatsApp te estén llegando todas las noticias de todo lo que le pasa a tu propia familia. Todo eso al final genera una sensación de que no nos da tiempo a todo. Y a los periodistas peor todavía, y a los familiares de los periodistas. Y claro, esto, Marta, ha producido un proceso, una especie de efecto de metabolización o normalización por parte de los ciudadanos, de que ya no nos sorprende absolutamente nada y que, bueno, ya no saltan las alarmas como antes, que nos hemos acostumbrado a todo, digamos. El próximo apocalipsis ya no nos pilla desprevenidos, porque sí que ha cambiado una cosa desde hace 7 años, que es la ingenuidad con la que íbamos viviendo los cambios. Creíamos que las reglas que nos traíamos del siglo XX, principios del XXI, todavía funcionaban. Y estamos viendo que se desmoronan muchísimas estructuras. Lo acabamos de ver ahora en Francia con Le Pen, lo estabais hablando. Cambia el paradigma. Si Le Pen llega a gobernar Francia, la Unión Europea, la OTAN, cambiará para siempre. Y son estructuras que hace más de 50 años que viven con nosotros y que nos ayudaban a entender el mundo, pero todo eso
está cambiando a una velocidad para la que todavía no tenemos palabras que lo expliquen. De hecho, ya no penalizamos ni la mentira en la política, ¿no? Parece que, pues que es algo casi habitual y que no deja rastro y que no pasa absolutamente nada. Es otra de esas cosas que se ve clarísimamente en estos últimos 7 años. Me parece que es una fecha que nos puede ayudar a desentrañar muchas claves. Finales del 16, 23, 24, estos 7 años, es cuando empezamos, cuando se acuña la palabra posverdad y la idea de las fake news, justo cuando empieza el libro. Empezamos a hablar cuando Trump llega a la presidencia del gobierno y el Washington Post ha publicado en portada cientos y miles incluso de mentiras que no le penalizaron en campaña. La gente no penalizaba la mentira ya en las elecciones. En un momento de incertidumbre, en un momento de enfado de la opinión pública, se piden certezas, incluso aunque sean falsas, valga la contradicción. Y eso lo estamos viendo también en Europa. El trumpismo, no sé si volverá a Estados Unidos, pero está volviendo a Europa de manera más veloz. Y aquí, de nuevo, la tecnología, lo rápido que se difunden las noticias falsas, es fundamental para entenderlo. Las mentiras corren mucho más rápido en las redes que las verdades, porque una de las cosas a las que somos más vulnerables, que los algoritmos nos tienen calados a los humanos, es que nos encanta que nos den la razón, que nos confirmen los prejuicios. Nos da igual que sean o no ciertos, lo que queremos es que nos acaricien la espalda y nos digan lo que queremos escuchar. Y a ti que te gusta mucho hablar de las tecnologías y las redes sociales, cómo afectan también a la sociedad, de alguna forma, ¿qué papel ha jugado las fake news y los bulos, de los que tanto se habla ahora, para la percepción de todo esto por parte de la sociedad? Pues creo que está poniendo en peligro el sistema, porque una democracia no puede ser tal si la gente que va a votar no está informada de las opciones que tiene, si se está engañando a la opinión pública continuamente y los políticos son los principales generadores de fake news en todo el mundo. Esto nos lo tendríamos que hacer mirar porque hablamos mucho de los riesgos, de los anónimos, de Twitter y demás, pero realmente los políticos son los primeros que difunden noticias falsas y los periodistas deberíamos tener un poco más, yo creo, de recelo a la hora de entrecomillar según qué cosas. El periodismo ese declarativo, de decir quién ha dicho qué, y deberíamos confirmar qué es lo cierto y qué es lo falso antes de decir lo que se está diciendo. Pero las redes, sin duda, son fundamentales porque adulan mucho el ego tanto de los periodistas como de los políticos. Y seguro que a vosotros, como a mí, algún diputado os ha dicho que en el Congreso están más pendientes de lo que ven en Twitter que de lo que se está diciendo en la tribuna. Y eso, desde luego, bueno para la democracia no es. En alguna entrevista he leído que te hacían que el titular era algo así como que el periodismo en estos momentos tiene que estar más a la altura que nunca. ¿Lo estamos, Marta? Ojalá sí, ojalá sí. Lo que pasa es que ahora también hay más periodismo visible que nunca. Se pueden encontrar los mejores contenidos de la historia y también los peores. Es una de las cosas que tiene Internet. Nunca ha habido tanto contenido accesible. El periodismo de hace 40 años tenía como desafío encontrar las noticias y contarlas. Y ahora yo creo que el mayor desafío que tenemos los medios y los periodistas es seleccionar lo relevante de lo irrelevante. Estamos tan bombardeados de contenidos que la gente empieza a desconectar. Lo decía el último informe del Instituto Reuters, que la gente cada vez al menos dice estar menos interesada en la actualidad. Yo no creo que estén menos interesados, lo que están es cansados, fatigados de que les bombardeemos con supuestos momentos históricos que luego al final se deshacen como un azucarillo. Y hay un peligro mayor que las mentiras, que las fake news, hay un peligro mayor que la gente se crea un bulo. Es más peligroso que la gente se deje de creer lo que es verdad. Y ese es el riesgo que estamos corriendo, el que de tanto dejar de seleccionar bien o de confundir lo verdadero con lo falso, al final ya la gente diga, pues mira, no me creo nada. A lo mejor es verdad, pero yo no me lo creo. Eso sí que es peligroso porque luego cuando vas a votar, ¿cómo decides? ¿Funciona como te cae el candidato? A ver quién es más guapo. Y de repente, Marta, también nos convertimos, los medios de comunicación, los periodistas, en noticia. Somos la diana para algunos políticos, para algunos partidos, para el gobierno, que pues nos ponen esos sacos, fachosfera, pseudomedios, algunos ministros nos insultan directamente, y da la sensación también de que hay una obsesión por el control. Hoy el propio Pedro Sánchez lo decía en la cadena SER, que quiere poner un tope a la financiación pública de los medios que no tienen lectores. ¿Tú como periodista cómo vives todo esto? Pues creo que hay que explicar a la opinión pública que eso es lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Luego tenemos que explicarle cuál es la situación real. La situación real que tenemos en España es que hay una opacidad terrible en qué dinero público recibe cada medio. Y el presidente del Gobierno, con esta medida de regeneración que quiere confundir, yo en mi opinión, a la opinión pública, porque por una parte se escuda en Bruselas diciendo que esto es una directiva europea y por otra hace que parezca que es idea suya. Y sabemos que Moncloa son los primeros que no desglosan con claridad a qué
los ministerios a dónde dan ese dinero público. Entonces, lo primero que puede hacer el presidente del Gobierno por la regeneración democrática y por ayudar a la transparencia de los medios es explicar todos los ministerios, que no son pocos, a qué medios destinan el dinero público de las campañas. Creo que las comunidades autónomas deberían hacer lo mismo, pero para eso no hace falta cambiar la legislación, para eso no hace falta que dé la sensación de que se quiere ejercer un control político desde el poder, que por cierto es exactamente lo contrario que quiere Bruselas. Esta normativa, este reglamento, que no es una directiva, ahí también hay una equivocación, este reglamento que viene de Bruselas se transpone directamente a todos los países de manera automática y se ha hecho pensando en prevenir lo que se ha intentado en Hungría. Que se quiere asfixiar económicamente a ciertos medios de comunicación, ¿no? Sí, pero el dinero público que reciben los medios yo creo que debería dar más explicaciones, porque lo pagamos entre todos. Y habrá medios, a lo mejor, que los ciudadanos tengan derecho a saber cuánto dinero se está dedicando y qué servicio público cumplen esos medios y por qué. A veces son campañas informativas, las campañas de la DGT son dinero público, tampoco demonicemos el dinero público que reciben los medios. Las campañas de vacunación eran dinero público. Las campañas para prevenir que se conduzca después de haber bebido una copa también es dinero público. Las campañas públicas muchas veces son necesarias, pero creo que también es necesaria esa transparencia. Eso se debería hacer y no hace falta cambiar la ley, pero sobre todo no vengan a darnos lecciones de regeneración democrática cuando desde Moncloa son los primeros que son muy opacos en decir a qué destinan ese dinero público. No, es que prestamos un servicio y ofrecemos un derecho, el derecho a la información. España no es el único que le está pasando todo esto que cuentas en tu libro. De hecho, tú lo dices en el libro, que en Europa, al principio, pensábamos que el populismo, la extrema derecha, no eran para tanto y ahora no sabemos cómo frenarlos. Vemos los resultados de ayer en Francia con Le Pen, hemos visto lo que ha ocurrido en Argentina, lo que puede ocurrir en Estados Unidos con Donald Trump. ¿A ti te preocupa, Marta? Me preocupa mucho porque las recetas que están vendiendo esos partidos han demostrado en muchos casos ser un fracaso y creo además que corren el riesgo de dividir más a la sociedad. Y me preocupa porque hace tiempo que esto se ve venir, no es una sorpresa. Le Pen ya estuvo a punto de pasar a la siguiente ronda en las anteriores elecciones, en 2022. Hay un artículo en Años de Perro, precisamente, que se titula El día que Francia hizo temblar a la Unión Europea. Bueno, pues ese día era en noviembre de 2022, pero puede volver a serlo el 7 de julio de este año, porque, ya digo, no es lo mismo que sea Hungría la que tenga un gobierno euroescéptico y muy nacionalista, que quiere volver a poner fronteras en Schengen, que quiere reducir la ayuda a Ucrania o que tenga vínculos con Putin, que sea el gobierno de Francia, que es uno de los motores, junto con Alemania, donde, por cierto, la extrema derecha también va avanzando, que explican las estructuras internacionales tal y como las conocemos. Si en Francia estuviera Le Pen y en Estados Unidos Trump, el mundo cambiaría para siempre. Marta, no es por hacerte la pelota por haber venido a Cuestión de Prioridades, ni mucho menos, pero yo te sigo muy habitualmente, casi a diario, me atrevería a decirte, y hay algo que tú tienes, que yo alabo, y es que tú das a diestro y siniestro. Lo intento. Eso es bueno, eso es muy bueno. En esta España tan polarizada, donde estamos en trincheras absolutamente toda la sociedad, ¿te crea problemas o todo lo contrario, te permite ser más libre y en el fondo eres ser más valiente? Pues mira, como decía el presidente del Gobierno, para dormir por las noches tranquilamente, ¿no? El colchón, ¿no? Yo no es, lo dijo y luego hizo lo contrario. En mi caso espero no cometer ese error, pero para mí no me sale ser de otra manera. Me parece que los periodistas, además de vigilar al poder, tenemos que mantener una distancia con él, y puede ser el poder estatal, el poder autonómico, el poder empresarial. Estamos aquí para contar lo que está pasando y cómo nos está cambiando la vida. Y es verdad que hay mucha trinchera. Creo que el periodismo está para exactamente lo contrario. A mí, además, es que me encanta llevar la contraria. Entonces, ¿Tú por hecho que no tienes amigos políticos? ¿O sí? No, creo que no. Creo que no. Y sí que me llevo muy bien con muchos de ellos, pero me conocen lo suficiente como para saber que estamos siempre de guardia los periodistas, que si no quieren que me entere de algo es mejor que no me lo digan, porque luego voy a hacer mi trabajo. Bueno, como decíamos antes, Marta tiene orígenes leoneses, tanto en la capital como en la zona de la Maragatería, cerca de Astorga. ¿Eres leonesista? Bueno, es uno de los grandes procesos. Parece que hay que preguntárselo ahora a todos los leoneses, pero ¿en tu caso? Tampoco hace falta remontarse a Fernando III para saber que en León, en la provincia de León, pero también en lo que era el Reino de León, también Salamanca y también Zamora, se han cometido muchas injusticias a la hora del reparto. Y eso en Madrid lo he tenido que explicar varias veces últimamente,
esa emancipación o ese replanteamiento de la distribución de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, planteando que León y pues con Asturias o con Zamora y Salamanca podrían plantear otro tipo de organización. En Madrid, cuando lo comparan con el Prusés, cuando lo comparan con Cataluña, hay que explicar que es exactamente lo contrario, que no es querer una zona privilegiada, quiere separarse para no compartir con el resto todo el poder económico que tiene, que es exactamente lo contrario. Es como se ha depauperado a una zona por un reparto absolutamente aleatorio que se hizo cuando se conformaron las comunidades autónomas y que, si nos atenemos a las cifras, yo hice mucho tiempo periodismo económico y a mí la economía me ayuda mucho a entenderlo. Hace 40 años León era la provincia con más población que tenía de las 7 provincias que hay, tanto, sí. Y ahora es la que más pierde. También ha perdido mucha industria y también está en una zona que, si lo miramos un poco, sacamos el foco de España, que a mí me parece siempre súper útil, nos dejamos de mirar el ombligo y miramos con el resto de regiones en Europa. Tanto León como Zamora como Salamanca estarían consideradas en la Unión Europea zonas que necesitarían una ayuda especial por su empobrecimiento. Pero, sin embargo, al estar junto con toda Castilla y León, pues en Burgos, por su cercanía al País Vasco... ¿Es una cuestión económica, no tanto de sentimiento de identidad leonesa? Yo creo que reducirlo a la cuestión identitaria no explicaría la desazón de la gente que ve que sus hijos se tienen que ir porque es imposible que encuentren trabajo si no aprueban una oposición o se dedican al campo. La falta de progreso económico. Hablabais antes de la educación. Qué frustrante es para tantas familias en estas provincias ver que sus hijos han estudiado, que han sacado adelante carreras y posibilidades educativas que sus padres y sus abuelos no tuvieron y, sin embargo, se les niegan las oportunidades económicas. Teniendo la educación mejor de España y mejor de PISA, como tiene Castilla y León, qué injusto es que luego la gente que quiere quedarse en la tierra, porque a lo mejor quieren irse, pero los que quieren quedarse en León, yo es lo que conozco más de cerca, no tienen esas oportunidades y tienen poco, identitariamente es verdad, históricamente tienen poco en común con Ávila o con Segovia, que son mucho más cercanas a Madrid ya digo, Burgos, que tiene... También te digo, Marta, que yo soy salmantino y el sentimiento leonesista en Salamanca es cero. Claro, muy escaso. ¿Y cuánto sentimiento, efectivamente, pero cuánto sentimiento hay de Castilla y León? El sentimiento castellano y leonés se ha intentado promover durante 40 años y tampoco termina de cuajar. Quizá no sea necesario tampoco, ¿eh? Yo creo que es la sensación de estar en una comunidad donde administrativamente funcione o que, en fin, que la comunidad en sí siga para adelante, no tanto como buscar esa conciencia regional que se intentó en su día y que, bueno, es verdad que al final... La identidad, en ese sentido, viendo lo que está pasando en lugares donde el nacionalismo prospera, muchas veces no trae nada bueno, pero la pobreza, el empobrecimiento tampoco. Y cuando hay una sensación de desagravio en Salamanca, es muy clara, en Zamora y en León, con respecto a otras zonas de la comunidad autónoma que han tenido más poder administrativo, que han tenido también pues más apuesta por la industria, que han tenido más infraestructuras, al final la sensación de agravio es evidente y no se entendería sin la economía. También te digo, la minería no se fue a Valladolid, se cerró sin más. Es verdad. Carmelo. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches. Muy buenas, Carmelo. El tango dice que 20 años no son nada, pero eso no vale para la política, porque no 7 años, tan solo hace 5 atrás había 3 líderes que parecía que iban a comerse el mundo. Estaba Pablo Casado, al que mató su amiga del alma Isabel Díaz Ayuso. Estaba Pablo Iglesias, al que mató el abrazo del oso de Sánchez. Y Albert Rivera, que se mató solo, por el giro que hizo, absolutamente absurdo. No te voy a decir ni siquiera a 7 años, a 5 años... ¿Qué líderes crees de los que hay ahora que pueden sobrevivir a los próximos 5 años? Bueno, después de los rutilantes, Hablo de las primeras filas. Después de todas las mutaciones que vive Pedro Sánchez a lo largo de años de perro. Es una pregunta chunga. A mí me cuesta ahora predecir el futuro de Pedro Sánchez o dar por hecho que no va a estar ahí dentro de 5 años, porque se le ha dado por muerto tantas veces que yo soy uno de los líderes que no me atrevería a enterrar. Pero es verdad que han sido muchos, tanto Casado como Rivera como Iglesias. Podíamos sumar ahí a Yolanda Díaz, que ha saltado de la gestión. Pero sigue ahí todavía. Sigue en el cargo del gobierno, pero como líder de un partido ya ha saltado. Nada más existir el partido ya la vemos fuera.
Y hay otros muchos líderes que han desaparecido. Podríamos sumar ahí también a Susana Díaz, a Soraya Sáenz de Santamaría, personas que parecía que iban a liderar sus propios partidos, que eso era lo más verosímil y que también desaparecieron. Yo a 5 años vista ya no me atrevo a predecir ya no qué líderes habrá, sino qué partidos seguirán existiendo, porque hemos visto muchos partidos. Fíjate, Podemos en el grupo mixto ahora, ¿quién nos lo iba a decir? Ciudadanos desaparecido, habiendo ganado elecciones en Cataluña hace precisamente. ¿Pero tú crees que va a ocurrir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Francia, que ha habido ahí toda esa revolución, digamos, de partidos? O sea, los partidos se han movido todos. El partido golista, que era el partido hegemónico, ya prácticamente está noqueado. En fin, todo este cambio tan brutal que ha fagocitado la política pronta en este país, ¿tú crees que puede repetirse como ha ocurrido en Francia? Yo creo que ese proceso de cambio ahora sería mucho más complicado. Parecía que iba. De hecho, Años de Perro lo empieza. El primer artículo es un error de predicción. Creo que para hacer historia, para hacer memoria, no solo tenemos que contar las cosas que pasaron, sino también las que creíamos que iban a pasar y sucedieron exactamente al revés. Y empiezo el libro en el momento en el que a los analistas nos parecía muy probable que el Partido Socialista corriera la suerte del PASOK griego, sí, o del Partido Socialista francés. Parecía que eso es lo que iba a pasar. Y sin embargo hemos visto en las europeas que 2 de cada 3 votos de los españoles han ido para los partidos del bipartidismo. Es decir, la sociedad española está mucho menos polarizada que sus políticos. El bipartidismo goza de buena salud y los extremos en España están mucho menos fuertes que en Italia, que en Francia, que en Alemania. Yo creo que eso es una buena noticia. Pero tener a la política a las altas esferas y a lo mejor podemos incluir también ahí a los medios, tan polarizados y fomentando tanto la confrontación, al final no es inocuo, puede ir permeando, puede ir calando en la sociedad, pero hoy por hoy, si nos atenemos a lo que se está votando en las urnas, como los sociólogos y los politólogos lo segmentan, que es del 0 al 10, siendo 0 la extrema izquierda y el 10 extrema derecha, la mayoría de los españoles se posicionan entre el 4 y el 6. Vamos a escuchar a Miguel Ángel. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que el 60% sea un bipartidismo. Un bipartidismo es pues cuando prácticamente todos los votantes se reparten entre dos, un 90 que estuvieran repartidos, un 80 y tantos, 60 pues deja mucha gente fuera y hace que cada partido en torno al 30 pues sea relativamente minoritario sobre el conjunto de la sociedad. Pero no sé si conectando con esto o no, me parece muy interesante la idea de la posverdad, ¿no? Que es efectivamente una palabra muy filosófica y por eso me interesa y que surge precisamente, efectivamente, como decías, en el año 2016 hay gráficas sobre el uso de la palabra y justo empieza a utilizarse poco antes del referéndum británico, poco antes de las elecciones del 16 y inmediatamente los diccionarios de la lengua, entre ellos el español, lo reflejan. La posverdad, lo has definido muy bien, has dicho muy bien lo que es sobre todo una despreocupación por lo que es verdad y por lo que es mentira, ¿no? Mentiras ha habido siempre, mentiras en política prácticamente a la vez que la política, porque es inevitable, pero la despreocupación por lo que sea verdad y por lo que sea mentira, como has descrito, sí que es muy novedosa. ¿No crees tú, y entonces esta sería mi pregunta, ¿no crees tú que también entonces nos enfrentamos a la posverdad en Europa, en Francia o en España, cuando temas como, por ejemplo, han salido hoy en la charla, ¿no? Pues solamente por referirme a ellos, como la inmigración, por ejemplo, lo decía Ketty, no se pueden abordar, porque en el momento en que los abordas o que intentas plantearlo como un problema, ya automáticamente eres tildado de una especie de demonio, ¿no? O temas, por ejemplo, como la que también lo has citado tú, te estoy copiando un poco, como la seguridad, ¿no? O sea, que es el asunto de la seguridad y parece ya que estás siendo pues poco menos que el diablo. La situación económica, el empobrecimiento de la gente, que la vida real en el día a día sea cada vez más difícil. Parece que todos estos temas están como un poco vetados, porque claro, saques la situación económica, te sacan no sé qué gráfica, no sé qué cosa, no lo puedes sacar. Al final parecería que cuando no importa la verdad, cuando no importa la realidad de la gente, de lo que le pasa a la gente, estos problemas, inmigración, seguridad, economía, pues nos quedamos un poco en la sociedad del agravio, en la sociedad de la ofensa, de estos debates identitarios que decías tú, pero que ya no son solamente regionales, sino que son, es que has ofendido... Estoy concluyendo porque haces unas preguntas muy largas. Concluyo en esto, pero nítidas. Sí, el contexto es perfecto, nítidas, pero el tiempo largas, también, pero nítidas. El tiempo ya se nos va. Carmelo ha hecho 2, yo es que la he unificado en una, las 2 que ha hecho. Sí, por eso yo no tanto. Venga, no se enredéis en esto. Muy interesante eso que dices, Miguel Ángel. Termino solamente. La cuestión del agravio por ligar también otro asunto que también me parece muy interesante. Yo creo que realmente lo que ha habido en lo que está habiendo en León es una situación de agravio. La situación económica, te lo ha dicho José Luis, de precariedad, de tenerse que venir a Madrid, se da en Ávila, se da en Soria, se da en Palencia, se da en Salamanca, que es se da en Zamora, por supuesto. Sí. O sea, no hay una peculiaridad ahí. Es verdad que... Sí que hay peculiaridad si lo comparas con dónde estaba antes de pasar antes de la organización territorial que hay ahora.
Sí, pero ha sido fundamentalmente el factor diferencial es el de la minería. Ese sería el debate. El factor fundamental la pregunta es el de ¿cuál no, es? porque León es mucho más que la minería. Pero no hay una diferencia clara entre el empeoramiento. Bueno, entiendo que ahí lo vemos diferente. Sí, si quieres te respondo a las otras. La situación económica de facto es peor en estos Miguel Ángel, momentos. la primera pregunta. No, la situación económica en León contrasta mucho con la autopercepción que tienen los leoneses de haber sido un lugar pujante regionalmente, de lo más, y no solo por la minería, también por la industria que había, también por el poder administrativo que se vació. Es la explicación que se da en León. Pasa en todas las y hay números. En realidad no ha pasado en todas las diputaciones. Han perdido poder administrativo. Pero no todas lo tuvieron anteriormente. Esta es la diferencia. Orense no era una potencia en Galicia antes de, ¿sabes? Organizar la Comunidad Autónoma de Galicia no vació Orense. Orense ha tenido los problemas que tiene y eso no ha cambiado. Esta es la diferencia, pero insisto, no soy una experta. Yo te puedo contar cuál es el punto de vista cuando estoy allí y lo que he visto con mis propios ojos en los últimos 20 años. Y no es la región minera la que yo más conozco, pero sí que he visto la propia capital y la todas las posibilidad de industria. Ha perdido Salamanca como capital. O sea, los datos están ahí, entonces yo sinceramente... Yo también tengo otros, lo que pasa es que manejamos datos diferentes. Y esto es muy interesante, perdona Miguel Ángel, por enlazarlo con lo que decías, con lo que enlazabas de la posverdad. Aturullar a la gente con datos contrapuestos hace que no sepan qué creer, pero es que hemos perdido la costumbre de tener diferentes puntos de vista y con los mismos datos tú y yo podemos interpretarlos diferente y ninguno estamos mintiendo. Interpretamos que las causas y las consecuencias de un hecho son distintas y ninguno mentimos, tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, estar en desacuerdo no es mentir y creo que en una sociedad polarizada tendemos a pensar que no verlo de la misma manera uno de los dos está mintiendo y no, es una pluralidad de puntos de vista y todas son respetables y seguramente todas tengan un punto de razón o beban de fuentes diferentes. Pues el Brexit, ¿no crees que del agravio? Miguel Ángel, es que vamos muy mal de tiempo. El Brexit. Lo siento, Sí, Marta. sí. Vamos a pasar a Ketty. Claro que sí. Eres la damnificada. Una pregunta muy breve, ¿eh? Vamos, sujeto breve predicado. No, has tratado un asunto que a mí me interesa muchísimo y me preocupa muchísimo, que es el tema de la polarización por las redes sociales y de cómo nos está afectando a nivel profesional, porque yo creo que hablabas de los días históricos, yo bromeaba siempre con mis compañeras periodistas con las que empecé a cubrir a Pedro Sánchez, con las que empezamos a cubrir al Partido Socialista pues hace ya 15 años, que eran días histéricos más que días históricos y que el apocalipsis lo estábamos viviendo en presente continuo todos los días. Ya solo nos falta la parte más divertida, que es que lleguen los extraterrestres, que yo llevo ya esperando unos años y todavía no llegan, que por lo menos no nos quiten. O no nos han avisado. La pregunta que te quiero hacer, Marta, es si tú coincides conmigo o no, o si crees que se puede dar marcha atrás de alguna manera, porque nunca ha habido tantos medios de comunicación y tanta desinformación. Parece que hay una relación inversamente proporcional entre la verdad y la cantidad de medios de comunicación que supuestamente intentamos alcanzarla. Sí, desde luego que las redes tienen un papel fundamental no solo en la cantidad de desinformación que se mueve, también en cómo ejercemos el periodismo. Creo que las prisas, la urgencia del periodismo, que siempre ha estado aquí, el querer dar el primero la noticia, se ha llevado a una nueva dimensión que hace que la precipitación nos impida el contexto. Para mí, Años de Perro era una manera de poner el contexto primero, el también mostrar las vergüenzas de los pronósticos fallidos que ayudan a dar sentido a cómo hemos llegado hasta aquí. Y sin la urgencia de las redes sociales yo creo que no se entendería. Sí que hay marcha atrás. Creo que por responder a tu pregunta, al fin y al cabo las redes sociales no llevan tanto tiempo. Facebook acaba de cumplir 20 años, pero hace mucho menos tiempo que lo llevamos todo el día en el bolsillo, en la pantalla del móvil. Es el estar permanentemente expuestos lo que hace que sea tan poderoso. Y eso es la última década, los últimos 15 años, que coincide con la sensación de aceleración. Y hemos pagado la novatada de ser la primera generación de periodistas o de adolescentes que han convivido con esta herramienta, que es como cuando llegaron los automóviles y los automóviles no tenían cinturón de seguridad, no existían los pasos de cebra, no había los primeros semáforos, bueno, pues estaban en Londres a mediados del 19, pero el código de circulación de las redes sociales todavía no lo hemos compuesto. Y creo que poco a poco la mala praxis y la buena praxis empezamos a incorporarla y también la gente empieza a aprender que las cosas que le llegan por WhatsApp pues tienen muchas posibilidades de ser un bulo, a desconfiar, pero también a buscar de qué fuentes y de qué personas nos fiamos. Sobre todo la gente joven, Marta. Años de Perro, ¿cómo calificarías, si fueras historiadora, estos 7 años, estos 7 últimos años? ¿O cómo, dentro de una etapa histórica, qué nombre le pondrías? Imprevisibles. Imprevisibles. Bueno, pues nada, imprevisibles. Muchas gracias, Marta, por estar aquí en la cuestión de prioridades.